Amigas y amigos, las decisiones que tomó la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, conforme a los intereses de Estados Unidos, ya están siendo echadas atrás. El presidente Luis Arce ha dejado en claro que su línea política ideológica es similar a la del expresidente Evo Morales. Por eso resulta interesante cómo está restableciendo estas alianzas estratégicas con bloques regionales de América Latina que están en contra de los intereses de Estados Unidos. Quédate a conocer todos los detalles porque realmente se comienza a configurar pues un bloque fuerte en el que Luis Arce también juega un papel fundamental. Hola, me da mucho gusto saludarte este lunes 23 de noviembre del 2020. Y vamos directo a esto que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Resulta muy interesante el papel, el rol que va a jugar Luis Arce dentro del concierto de las naciones en América Latina, que están siempre con la idea de hacer un bloque regional en contra de los intereses de Estados Unidos. Y vamos a comenzar con esta información que difunde RT Noticias, me parece muy interesante. Bolivia reanuda su plena participación en los bloques regionales ALBA TCP, CELAC y UNASUR. El gobierno de Luis Arce calificó el proceso de integración en América Latina como la única vía para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y ambiental que azota actualmente a la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció, y esto es muy interesante, que el país boliviano retomará su plena participación en tres organizaciones regionales: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La membresía del país en estos espacios de integración fue suspendida bajo la administración de Yanine Áñez, lo que respondió a intereses meramente políticos que poco tienen que ver con la vocación integradora del pueblo boliviano, reza un comunicado emitido por la Cancillería. Hay que destacar que esto también encuadra dentro de los intereses de Estados Unidos. Yanine Áñez prácticamente respondía a los intereses de la Organización de Estados Americanos, que de la mano de Luis Almagro propiciaron ese golpe de Estado en contra del expresidente Evo Morales. Intereses obviamente que también venían de la mano de la potencia norteamericana de Estados Unidos. Por eso resulta muy interesante esto que se da a conocer. El organismo apuntó que los instrumentos constitutivos de estos bloques fueron aprobados con rango de ley, por lo que los derechos y obligaciones del país andino derivados de estos instrumentos se mantuvieron inalterables durante los últimos años. El gobierno de Luis Arce reiteró su compromiso con el proceso de integración en América Latina y lo calificó así, como la única vía para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y ambiental que azota actualmente a esta parte de América Latina. Y es en este contexto, en este escenario, que también se informa que hoy, a partir de este lunes 23 de noviembre de 2020, comienzan las investigaciones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo ocurrido en Sacaba y Sencata, en Bolivia, durante pues este año del gobierno interino de Yanine Áñez. Un grupo de 6 expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia las pesquisas sobre los violentos hechos que ocurrieron en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, después del golpe de Estado contra Evo Morales. Entre los hechos que se investigarán está lo ocurrido en Sacaba y Sencata, en donde lamentablemente perdieron la vida pues más de dos docenas de personas. Los analistas pues han dado también su punto de vista respecto a este asunto. Por ejemplo, la analista Teresa Subieta espera que esas investigaciones ayuden a hacer justicia con las víctimas de lo ocurrido. Y es que esta información obviamente era esperada por todas aquellas familias que resultaron afectadas por esos hechos de violencia que encabezó el gobierno interino de Yanine Áñez, en donde participó la policía y también el ejército. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia esta investigación sobre violencia política en Bolivia y llama a la reconciliación. Este grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una amplia investigación sobre esta violencia política
de este tiempo, a finales de 2019 en Bolivia, que dejó al menos 37 personas fallecidas y prometió que su trabajo será un aporte a la reconciliación y a la paz en el país. Este proceso es indispensable para la reconciliación nacional y consolidación de la paz social en el país, dijo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, al presentar al grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, que prevé presentar un informe en un plazo de 6 meses. Hernández intervino virtualmente en un acto en la Cancillería boliviana en el cual se suscribió el protocolo que enmarcará el trabajo de este grupo interdisciplinario, cuya llegada fue acordada en diciembre del año pasado, pero resultó demorada primero por decisión del gobierno transitorio de Yanine Áñez y luego por la pandemia del COVID-19. Este grupo interdisciplinario, según se anunció, investigará las violaciones a derechos humanos ocurridas entre septiembre y diciembre de 2019, abarcando la campaña electoral, los comicios de octubre ganados por el expresidente Evo Morales, las protestas postelectorales, el derrocamiento del indígena, la autoproclamación de Áñez y las protestas contra el golpe de Estado. Así está el panorama, muy complicado, muy difícil para Yanine Áñez y sobre todo para sus exministros más cercanos. Por ejemplo, Arturo Murillo se informa que se encuentra refugiado ya en Estados Unidos, allá es a donde se trasladó, huyendo luego de que pues, la justicia boliviana diera a conocer que ya se emitieron las órdenes de captura justamente por lo ocurrido también en los casos de corrupción. Y vaya que también el secretario de las Fuerzas Armadas, Fernando López, se encuentra prófugo. Hay una orden de captura en su contra por los mismos asuntos de corrupción. Y se hablaba que estuvieron primero en Brasil y Panamá, que ambos personajes muy cercanos a Yanine Áñez se habían escondido, habían huido ahí a esos dos países, pero la propia policía boliviana se encargó de informar que en el caso de Arturo Murillo ya se le había ubicado en Estados Unidos. Se informa que Yanine Áñez también está muy inquieta, muy preocupada por el resultado que vayan teniendo estas investigaciones. Así que por lo mientras, pues se anuncia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a investigar lo ocurrido en estas dos ciudades en Bolivia, en donde lamentablemente perdieron la vida y en gran medida, pues todo esto alentado por la propia Yanine Áñez cuando todavía fungía como presidenta interina. En este escenario, la relación también entre Bolivia y Venezuela se vuelve a restaurar toda vez que Yanine Áñez rompió política diplomática y toda relación con el gobierno de Nicolás Maduro, pero se informa ahora de esto. Venezuela reanuda vuelos con Rusia y Bolivia. La autoridad aeropuertaria venezolana anunció la incorporación de Rusia y Bolivia como dos destinos permitidos en medio del estado de alarma que declaró el gobierno en el mes de marzo por la pandemia del COVID-19. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, informa la apertura de operaciones aerocomerciales desde y hacia Bolivia y Rusia, señaló el ente a través de un comunicado publicado en la red social de Twitter. Y bueno, aquí está este comunicado en donde efectivamente se da a conocer ya esta situación. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, en aras de seguir garantizando la seguridad del pueblo venezolano y brindando el apoyo necesario durante la contingencia actual ante la pandemia del COVID-19, informa la apertura de operaciones aerocomerciales desde y hacia Rusia y Bolivia desde este 23 de noviembre, sumándose a los destinos de México, República Dominicana, Irán, Turquía y Panamá, de acuerdo a esa nota que da a conocer. Seguimos coadyuvando con el combate implementado por el Ejecutivo Nacional contra el COVID-19, tomando las medidas necesarias para contrarrestar esta pandemia, cumpliendo con las normas preventivas emitidas por el gobierno bolivariano con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Así que esto es lo que da pues a conocer el gobierno venezolano, parte ya pues de esta restauración en las relaciones entre Bolivia y Venezuela. La autoridad de aviación rusa, por ejemplo, Rosaviatsia, informó el 7 de septiembre que la aerolínea venezolana Conviasa obtuvo autorización para los vuelos directos entre Rusia y Venezuela. De acuerdo con la información aportada por las autoridades venezolanas, los vuelos permitirán también el traslado de cargas comerciales, lo que aseguraron reforzarán la relación entre ambos países. Así está este panorama.
pues ya Bolivia regresando, dicen algunos, a la normalidad, a lo que el propio Evo Morales venía construyendo desde el gobierno boliviano. Ahora Luis Arce pues tiene esta tarea y creo que pues acabó también con toda esa especulación si Luis Arce iba a marcar su propia ruta político-ideológica, pero podemos entender y queda más que claro que Luis Arce y Evo Morales es un binomio político muy fuerte, muy poderoso en este momento en Bolivia. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.